Ella me ofreció gratis frente a todos para humillarme. Pero su jefa aceptó la oferta. El mayor error de su vida y mi mejor venganza silenciosa. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Para entonces, ya teníamos una rutina. No del tipo del que las parejas presumen, sino de ese que dejas de notar. Hasta que ya estás demasiado hundido en él, como para que te importe. Ella me lanzaba pequeñas indirectas, en la cocina, en el coche, en casa de su hermana. Durante las cenas de los domingos. Nunca a solas, eso sí, siempre con público. Esa parte, era deliberada. Necesitaba testigos, personas que sonrieran nerviosamente, o que le siguieran la corriente. Para poder decirse a sí misma que solo era una broma, y que yo estaba siendo demasiado sensible. Si me defendía. Yo llevaba 11 años siendo electricista. Y era bueno en lo mío. Tenía trabajo estable, ganaba un dinero decente para vivir en Pittsburgh. Lo suficiente para cubrir el alquiler de nuestra casa en Crafton, y que aún nos sobrara algo. Ella trabajaba en Meridian Insurance, en el centro de la ciudad. Y llevaba unos 4 años escalando posiciones allí. El trabajo le importaba, de una manera que empezó a filtrarse en todo lo demás. Incluyendo la forma en que me trataba, cuando se sentía lo suficientemente cómoda. Como para bajar la guardia. Las indirectas habían ido empeorando, durante los últimos meses, eran más frecuentes. Y más afiladas. Se daba cuenta una fracción de segundo después, y sonreía como si nada. Pero las palabras ya estaban dichas. Yo había dejado de pasarlas por alto. Cada vez que lanzaba una, yo se la devolvía, más fuerte, mejor, y más limpia. A ella no le gustaba eso. Esperaba que yo simplemente lo absorbiera. Y cuando no lo hacía, se volvía silenciosa y fría durante todo un día, para luego actuar. Como si nada hubiera pasado. Ese viernes por la noche, mencionó el evento de la empresa, la reunión anual de otoño de Meridian. Celebrada en un local del centro. Planeaba llevar a su amiga de la preparatoria, una mujer llamada Josie. Pero Josie le envió un mensaje de texto, 1 hora antes de que debiéramos irnos. Un problema estomacal, no podía asistir. Ella se quedó en el pasillo, con el teléfono en la mano, ya vestida, y me miró de la misma manera. En que la gente mira a su último recurso. ¿Quieres venir? Yo estaba en medio de cambiarle las cuerdas a mi guitarra acústica, en la sala de estar. La dejé a un lado. Claro. No parecía nada emocionada al respecto, lo cual debería haberme dicho algo. El lugar era un espacio de almacén reformado, en la avenida Penn. Ladrillo a la vista, techos altos. Barra libre. Sus colegas llenaban la sala, agrupados en pequeños círculos. Me presentó a algunos de ellos, en ese tipo de presentaciones rápidas. Donde los nombres no se te quedan grabados. Tomé una Coca-Cola, y me quedé por los bordes del salón, mientras ella se acercaba, poco a poco, hacia su grupo. Todo empezó a pequeña escala. Para las 8:00, ya llevaba 3 copas encima, lo que aflojó todo aquello. Que normalmente mantenía bajo control. Se había formado un grupo, cerca de la barra. 4 o 5 de sus compañeros de trabajo, junto con un par de sus parejas. Ella estaba en el centro de todo, que era justo donde le gustaba estar. Me acerqué, y escuché el final de algo que estaba diciendo, sobre el fin de semana. Me miró de reojo, luego volvió a mirar al grupo, y cambió a ese tono de voz. El mismo que yo había aprendido a reconocer, de inmediato. Lo intenta, se lo reconozco, dijo ella, con una sonrisa amplia. ¿El sábado pasado? Se pasó 45 minutos intentando arreglar el grifo de la cocina. Me llamó para enseñármelo. Y seguía goteando. Hubo risas ligeras por parte del grupo. Yo mantuve mi expresión neutra. Qué curioso, porque tú me llamaste 3 veces esa misma semana.
para que te explicara cómo funcionaba el control remoto de la televisión. Las risas cambiaron de tono, volviéndose un poco inciertas ahora. Ella me dedicó una sonrisa tensa. Su mandíbula se movió, de la forma en que lo hacía, cuando estaba recalculando la situación. Pero no había terminado. Esa era la cuestión con ella. Nunca sabía cuándo parar. 30 minutos después, el grupo había crecido un poco. Una mujer, a la que no me habían presentado, se les había unido. Estaba de pie, un poco apartada de los demás, con una copa en la mano, observando la conversación. De la manera en que lo hace alguien, cuando está escuchando, más que participando. Más tarde, me enteraría de que su nombre era Vera Stone. Ella era la supervisora directa de mi esposa, en Meridian. Mi esposa estaba de espaldas a Vera, y estaba preparando el terreno para algo. Podía verlo en la forma en que estaba manejando a la audiencia, haciendo contacto visual con las personas que se habían reído antes, atrayéndolas hacia ella. Sinceramente, dijo ella, con un tono lo suficientemente alto como para ser escuchada. Si alguien quiere un marido, totalmente gratis, prácticamente estoy regalando a este. Hizo un gesto hacia mí con su copa, soltando una carcajada. Es aburrido, pero leal. Como un perro Golden Retriever. Que no puede encontrar el premio que le acabas de lanzar. Algunas personas se rieron entre dientes. Otras, no lo hicieron. Yo no la miré a ella. Miré al grupo, un rostro a la vez, lo suficientemente despacio. Como para que la gente se diera cuenta. Luego, dije, cuidado con tu discurso de ventas. Te estás describiendo a ti misma. Como la dueña anterior. Y eso, es algo que va a salir a relucir, en los detalles del anuncio. La mujer que estaba un poco apartada, Vera, no se rió. Inclinó la cabeza, solo un poco, y me miró con una expresión, que aún no lograba descifrar. La sonrisa de mi esposa, se había vuelto rígida en las comisuras. La noche no había terminado. Nadie intervino. Esa es la parte, de la que la gente no habla. La forma en que un grupo entero de adultos, se queda ahí parado, y permite que algo suceda. Solo porque nadie quiere ser el primero en reaccionar. Ella seguía sonriendo, manejando al grupo, con esa versión de sí misma. Que reservaba para momentos como este. Esa que hacía que todo pareciera inofensivo. Esa que necesitaba que la broma aterrizara con una risa, para poder sentir, que había ganado algo. Lo digo en serio, dijo, redoblando la apuesta. Que alguien se lo lleve. Lava los platos y saca la basura. Ese es, básicamente, todo su currículum. Más risas nerviosas. Un par de personas habían dejado de prestar atención, y miraban fijamente sus bebidas. La miré con esa clase de calma, que no tiene nada de amistosa. Te olvidaste de electricista, dije. Con licencia, y con seguro. Un conjunto de habilidades de $20 la hora, según tú. Pero es curioso, lo rápido que me llamas, cuando algo deja de funcionar. Ella se rió para restarle importancia, pero esta vez, fue una risa mucho más corta. Fue entonces, cuando Vera habló. No se había movido de su sitio, en el borde del grupo. Seguía con su copa en la mano, y con la misma expresión calculada. No estaba actuando ni fingiendo nada. Simplemente lo dijo, de forma directa y sin prisas, con un tono que hizo que todo el círculo se quedara en silencio. Yo me lo llevo. ¿Te viene bien mañana? Fueron 3 segundos, de completo silencio. Mi esposa se giró. Hasta ese momento, no se había dado cuenta, de que Vera estaba ahí de pie. El color de su rostro cambió, de una forma que no pudo controlar. Abrió la boca, luego forzó una carcajada, e intentó redirigir la situación. Oh, Vera, no. Quiero decir, obviamente, estoy bromeando. Él es bueno para algunas cosas. Levantó ligeramente su copa. Todavía lava los platos. Solo necesito que aprenda
a limpiar mejor la caja de arena del gato. Vera no sonrió. La miró por un momento, y luego volvió a mirarme a mí. Suena como si, en realidad, él hubiera estado lidiando con bastantes cosas. El círculo se había quedado muy quieto. 3 personas encontraron excusas para mirar hacia otro lado. Uno de sus compañeros de trabajo, un tipo llamado Andrew, que había sido el que más fuerte se reía antes, ahora tenía los ojos clavados en el suelo. Mi esposa lo intentó una vez más, en un último esfuerzo por darle la vuelta a la situación. Para quitarle peso de nuevo. Bueno, supongo que aún lo necesito. Lava bien los platos, y saca la basura, como nadie. Se rió, pero el sonido salió a destiempo, medio segundo tarde. Vera inclinó levemente su copa. A estas alturas, yo diría que él merece un buen masaje. Más que otra lista de tareas. Da la casualidad, de que yo doy unos muy buenos. Creo que a él le gustaría. No hubo risas. Nada. Solo el ruido ambiental del resto de la fiesta, que continuaba al otro lado del salón. Indiferente a lo que estaba sucediendo, en este rincón del lugar. Mi esposa se quedó allí parada, con su bebida, y sin ningún lugar a donde ir. La broma se había dado la vuelta por completo, y ella había quedado en el lado perdedor. Delante de sus compañeros de trabajo, frente a su supervisora, y sin ningún movimiento posible. Que no empeorara las cosas. Miré a Vera. Ella, ya me estaba mirando a mí. Dije, agradezco la oferta. Han sido unos meses largos. Vera asintió una vez, como si aquello confirmara algo, que ella ya había deducido. Mi esposa dejó su copa, en la superficie más cercana, y sacó su teléfono. Podía ver cómo su compostura se desmoronaba por los bordes. Mandíbula tensa, ojos moviéndose rápidamente. Escribió algo, y luego levantó la vista hacia mí, con una expresión que yo ya había visto antes. Esa que decía, vamos a tener una conversación sobre esto. Yo ya había terminado de tener ese tipo de conversaciones. La miré fijamente. No lo hagas, dije, no aquí. Ni en ninguna parte. He terminado. Disculpa. ¿Me has oído? Con todo esto, he terminado. Podemos hablar de la logística más tarde. Pero la respuesta no va a cambiar. Dio un paso adelante, bajando la voz. No puedes hablar en serio, ahora mismo. Estás haciendo esto aquí, por culpa de una broma. No fue una broma. Y tú sabes que no lo fue. Llevas haciendo esto durante meses, y esta noche. Acabas de hacerlo frente a tu jefa. Mantuve mi voz en un tono sereno. Eso no es culpa mía. Se quedó allí parada durante 2 segundos, luego se dio la vuelta, y caminó hacia la salida. Con el teléfono ya pegado a la oreja. La escuché pedirle a alguien llamada Lie, que la llevara a casa. Yo me quedé donde estaba. Vera seguía allí. Siento que hayas tenido que ver eso, le dije. He estado viéndolo suceder, durante unos 40 minutos, respondió. No te disculpes conmigo. Hizo un gesto hacia una sección más tranquila del salón, lejos del grupo que estaba en la barra. ¿Quieres alejarte de este rincón? Sí, quiero. Encontramos un lugar cerca del fondo del salón, lejos de la barra, y lejos del grupo. Que todavía seguía allí, fingiendo tener una conversación sobre cualquier otra cosa. Vera dejó su bebida en una mesa alta, y no llenó el silencio de inmediato. Esa fue la primera cosa que noté sobre ella. No sentía la necesidad de gestionar el aire entre las personas. La mayoría de la gente sí lo hace. Hablan, para ocultar la incomodidad. Ella, simplemente se quedó allí, y dejó que el silencio se asentara. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, después de un momento. 4 años de casados. Unos 6 meses, siendo de esta forma en público. ¿Y antes de esos 6 meses?
a puerta cerrada. Era más manejable. Ella asintió. No con lástima, sino simplemente, asimilando la información. Es buena en su trabajo, dijo Vera. Detallista, y competitiva. Son rasgos útiles en Meridian. Aunque, al parecer, menos útiles en un matrimonio. Depende, de contra que esté compitiendo. Vera me miró. ¿Contra qué compite? Contra cualquier cosa, que ella sienta que la amenaza. Esta noche, era la idea. De que alguien en esta sala pudiera encontrarme interesante. Hubo una breve pausa. Alguien lo hizo, dijo Vera. No fue un coqueteo, de la forma en que la gente suele actuar cuando coquetea. Era solo un hecho, expresado de la misma manera, en que ella expresaba todo lo demás. De forma directa, y sin adornos. Hablamos durante casi 50 minutos. Y no sobre mi esposa, no después de esos primeros intercambios. Hablamos de Pittsburgh, sobre cómo la ciudad había cambiado en la última década. Y sobre un proyecto de renovación que ella estaba supervisando, en una propiedad suya. En Lawrenceville. Me preguntó sobre el oficio de electricista. Pero no de la forma en que la gente pregunta, cuando solo intentan ser educados. Sino de la forma en que pregunta alguien, cuando realmente quiere saberlo. Tenía preguntas específicas. Sobre los procesos para obtener permisos, la diferencia entre el trabajo residencial y comercial. Y cómo era el camino, para conseguir una licencia. Era perspicaz, y muy organizada en su forma de pensar. Exponía un punto, y luego dejaba espacio para el siguiente, en lugar de apilar una idea sobre otra. En algún momento, me di cuenta de que llevaba allí de pie casi una hora. Y ni siquiera había pensado, en lo que me esperaba en casa. Alrededor de las 10:30, dije que debería irme. Vera sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta, y la dejó sobre la mesa, entre nosotros. Si quieres hablar más, fuera de este contexto, esta es mi línea directa. La tomé. La usaré. No sonrió de oreja a oreja, ni le dio demasiada importancia al asunto. Simplemente dijo, conduce con cuidado, y se volvió de nuevo, hacia el resto de la sala. Las luces estaban encendidas, cuando regresé a Crafton. Ambas luces. La de la sala de estar, y la del dormitorio. Para entonces, ella llevaba en casa casi una hora. Entré por la puerta principal, y ella estaba en el sofá, con los brazos cruzados. Todavía con la ropa de la fiesta. Se había quitado los zapatos, y los había alineado junto a la mesa de centro. Algo que siempre hacía, cuando se preparaba para una confrontación. Era una especie de hábito, para buscar estabilidad. Me miró fijamente. ¿Te quedaste? Por un rato, sí. ¿Con ella? Con varias personas. Es una fiesta. No hagas eso. Su voz sonaba tensa. No me hables, como si fuera estúpida. Te quedaste, y hablaste con Vera durante una hora. Mientras yo tuve que volver a casa sola, en un lift. Te fuiste. Y esa, fue tu elección. Se puso de pie. Me humillaste. Dejé mis llaves en el gancho junto a la puerta, y me quité la chaqueta. Ella estaba esperando que yo reaccionara a eso, y afuera para disculparme. O para escalar la discusión, para poder trabajar con una cosa, o con la otra. No le di ninguna de las dos. Lo que pasó esta noche, es lo que pasa cada vez que haces esto frente a la gente, dije. La única diferencia, es que esta noche, las consecuencias regresaron a ti. Más rápido de lo habitual. Estaba bromeando. Sabes que yo bromeo de esa manera. No estabas bromeando, y yo ya no voy a seguir haciendo esto. Se acercó hacia mí, cambiando de registro, más suave ahora, levantando las manos. De acuerdo. De acuerdo, te escucho. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo, Al. No hay nada que arreglar.
Se detuvo en seco. Quiero el divorcio, dije. Y eso no es una amenaza. Tampoco es una reacción a lo de esta noche. Esta noche. Simplemente hizo que fuera más fácil decirlo en voz alta. El cambio en su rostro fue inmediato. Cualquier estrategia que hubiera estado calculando se disolvió por completo. ¿No lo dices en serio? Sí lo digo. ¿Por una sola fiesta? Por una estúpida broma que se salió de control. Por 6 meses. De estúpidas bromas que se salieron de control. Y por los 2 años anteriores a eso. En los que sucedía en casa, en lugar de en público. Porque estoy cansado. La miré. No somos buenos el uno para el otro. Y no lo hemos sido, desde hace mucho tiempo. Se quedó de pie en medio de la sala, y durante unos segundos, no dijo nada. Luego, su mirada se volvió afilada. Esto es por Vera. Esto es por nosotros. Vera, no tiene nada que ver con esto. Te dio su número, ¿no es así? No respondí a eso. Dio un paso atrás, y algo en su postura cambió. La negociación había terminado. Ahora, el dolor era real. Le tembló la barbilla, y sus ojos se humedecieron, pero yo podía ver el enojo debajo de todo eso. Sosteniéndolo todo. No puedes hacer esto, dijo en voz baja. No puedes, simplemente terminarlo así. No te estoy pidiendo permiso. Fui al dormitorio, saqué una almohada y una manta del armario, y me instalé en el sofá. Ella se quedó en el pasillo por un momento, luego entró al dormitorio, y cerró la puerta. Me quedé tumbado allí, en la oscuridad, y miré al techo. Fue la primera noche de sueño decente que había tenido en meses. El sábado por la mañana, salió del dormitorio a las 8:00, y me encontró en la cocina. Preparando café. Se había cambiado de ropa, y se había lavado la cara. Parecía alguien que no había dormido en toda la noche, y que estaba intentando que no se notara. Se sentó a la mesa de la cocina, y me observó por un momento. Quiero hablar de anoche. De acuerdo. Creo que ambos dijimos cosas que no sentíamos. Serví el café, y puse una taza frente a ella. Yo sentía cada palabra que dije. Envolvió ambas manos alrededor de la taza. Quieres tirar a la basura 4 años, solo porque te avergoncé en una fiesta. Quiero terminar un matrimonio que dejó de funcionar hace 2 años. La fiesta. Fue solo el último punto en una larga lista. Se quedó en silencio por un buen rato. Podía verla repasando diferentes enfoques, probando cada uno internamente. Antes de decidir que no iban a funcionar. Sé que he sido difícil, dijo finalmente. El trabajo ha sido brutal. Vera presiona mucho a todo el mundo. Y yo he estado trayendo ese estrés a casa. Eso es culpa mía. Lo es. Entonces, déjame arreglarlo. Ya has dicho eso antes. No con esas mismas palabras. Pero sí la misma idea. Después del cumpleaños de tu hermana. En marzo. Después del incidente en la parrillada de tu compañero Brandon. En julio. Ambas veces todo estuvo bien durante 2 semanas, y luego volvimos justo a lo mismo. Miró hacia la mesa. Esto es diferente. No lo es. ¿Cómo sabes eso? Porque no estás molesta por haberme lastimado. Estás molesta. Porque pasó frente a personas que importan para tu carrera. Mantuve mi voz estable. Ese es un problema muy diferente al que estás describiendo. Levantó la vista para mirarme, y por un segundo, pensé que iba a negarlo. En su lugar, simplemente mantuvo el contacto visual, y pude ver el reconocimiento ahí dentro. Fue breve, incómodo, y rápidamente ocultado. Así que, eso es todo, dijo. Eso es todo. Se apartó de la mesa, y regresó al dormitorio.
La puerta no se cerró de un portazo. Y eso, de alguna manera, era casi peor. Cuando se volvía silenciosa, en lugar de ruidosa, significaba que estaba cambiando a una estrategia a largo plazo. Esa tarde, llamé a un amigo mío, llamado Vincent Sawyer. Habíamos crecido a 3 calles de distancia en Brooklyn Line. Y habíamos trabajado en el mismo programa de aprendizaje. Él tenía una habitación libre, en su casa en BBU, y me la había ofrecido antes. Cuando las cosas se ponían feas, de la misma manera en que lo hacen los buenos amigos. Sin darle mucha importancia al asunto. Le pregunté si la oferta seguía en pie. Me dijo que fuera cuando quisiera. Hice una maleta esa misma tarde, ropa de trabajo, herramientas, la guitarra acústica, y lo esencial. Dejé todo lo demás. Ella estaba en el dormitorio, con la puerta cerrada. Cuando llevé la maleta hacia la puerta principal, llamé 2 veces. Me voy a quedar en casa de Vincent por un tiempo. Podemos resolver la logística. A través de un abogado, cuando estés lista. Silencio. Luego, ¿de verdad te vas? Sí. Así como así. No es así como así. Es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, y ambos lo sabemos. Hubo otra pausa, y luego la puerta se abrió. Se quedó allí con los brazos cruzados, miró mi maleta, y luego me miró a mí. Si cruzas esa puerta, no voy a ir detrás de ti. Lo sé. Lo digo en serio. No vuelvas esperando, que yo esté aquí aguardando por ti. No lo haré. Se quedó en el umbral de la puerta, mientras yo recogía la maleta. Y caminaba hacia la entrada principal. Creo que una parte de ella esperaba que me detuviera, que me diera la vuelta. Que le diera algo con lo que poder trabajar. Abrí la puerta, salí, y la cerré detrás de mí. El aire afuera era frío, y limpio, de la forma en que se pone Pittsburgh en octubre. Puse la maleta en la parte trasera de mi camioneta, y me senté en el asiento del conductor. Durante 1 minuto. No estaba dudando, simplemente me quedé allí, asimilándolo. Luego, salí del camino de entrada, y conduje en dirección a Beachview. El lunes siguiente, llamé a un abogado llamado Sr. Armon, una recomendación de Vincent. Era un tipo directo, especialista en derecho familiar, con una oficina en Sadiside. Sin dramáticas llamadas a altas horas de la noche, ni consultas de emergencia. Solo una cita regular, a las 9:00 de la mañana, el tipo de cosa que agendas. Como cualquier otro recado. Me guió paso a paso por el proceso. Pensilvania requería un periodo de separación. No iba a ser rápido. Le dije que estaba bien. No tenía ninguna prisa. Solo quería que se hiciera correctamente. Ella llamó esa misma tarde. Yo contesté. ¿Contrataste a un abogado? Pedí una cita, sí. Sin siquiera intentar resolver esto. Llevo 2 años intentando resolver esto. Ya terminé de intentarlo. Esto es una locura. Estás dinamitando nuestro matrimonio, por culpa de una mala noche. Estoy terminando un matrimonio, que tuvo muchas malas noches. ¿La cuenta? Simplemente nos terminó alcanzando. Se quedó en silencio. Luego, dijo, no voy a firmar nada. Esa es tu elección. Tomará más tiempo, pero el resultado final, no va a cambiar. Colgó el teléfono. Dejé el teléfono sobre la encimera, en la cocina de Vincent, y abrí el refrigerador. Tenía un paquete de 6 de una cerveza local, en el estante inferior. Tomé una, y fui a sentarme en los escalones traseros. La ciudad se sentía muy silenciosa, desde allí arriba. Solo se escuchaba el sonido bajo del tráfico, proveniente de la carretera principal de abajo. Un perro en algún lugar a unas casas de distancia, y el ruido habitual de un martes por la tarde. En un vecindario habitual de Pittsburgh. Saqué la tarjeta de Vera, y la miré por un momento. Luego,
Envié un mensaje de texto al número impreso. Corto, y sin teatralidades. ¿Libre para un café, en algún momento de esta semana? La respuesta llegó en menos de 4 minutos. El jueves me viene bien. Hay un lugar en la calle Butler, que me gusta. Te enviaré la dirección. Guardé el teléfono, y me terminé la cerveza. El papeleo podía esperar. Faltaban 3 días para el jueves, y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar con ilusión. La cafetería en la calle Butler era pequeña, de esas con sillas desiguales, un menú en una pizarra. Y sin ventanilla para autos. Vera ya estaba allí cuando llegué, en una mesa cerca de la ventana, con una taza de cerámica. Y una carpeta con algo que había estado leyendo. La cerró cuando me senté. No hablamos sobre la fiesta. Al menos, no directamente. Me preguntó cómo me había ido en la semana. Le di la versión resumida. Me había mudado, había contactado a un abogado, y el proceso de separación había comenzado. Escuchó sin interrumpir, sin ofrecer opiniones sobre cosas, por las que no se le había preguntado. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me dijo. ¿Tranquilo? Más de lo que esperaba. Eso normalmente significa que ya habías tomado la decisión, mucho antes de tomarla. Sí. Probablemente hace unos 8 meses, si te soy sincero. Ella asintió, y levantó su taza. Ella va a hacer que el proceso sea difícil. Lo sé. No maneja muy bien el hecho de perder el control de las situaciones. La he estado observando en la oficina, durante 4 años. Hizo una pausa. Eso no es un chisme. Es simplemente información relevante. Agradezco la advertencia. Ese primer café duró 2 horas. Hablamos sobre su propiedad en Lawrenceville. Sobre un trabajo comercial que yo estaba presupuestando en el Strip District. Y sobre la extraña relación que tenía Pittsburgh con su propia historia. Era muy directa y divertida, con un estilo seco que no se anunciaba a sí mismo. Decía algo, lo dejaba ahí en el aire, y tú lo captabas 5 segundos después. Nos volvimos a ver a la semana siguiente. Fue una cena esa vez, en un lugar en Sadie que ella conocía. Y luego, de nuevo a la semana siguiente. Mientras tanto, la separación se alargaba. Mi esposa había adoptado la postura de que nada de aquello estaba sucediendo. No respondió a la correspondencia del señor Armon durante las 3 primeras semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de su propia abogada, una mujer llamada señora Briggs. Con una carta que proponía terapia de reconciliación. Como requisito previo a cualquier otro procedimiento. Era una táctica estándar de retraso, dijo Armon. Respondimos que la demanda continuaría de todos modos. Me llamó 6 veces, durante el primer mes. Contesté 2 veces. Ambas conversaciones siguieron la misma estructura. Empezaba con ira, pasaba a las súplicas, y luego volvía a la ira. Cuando las súplicas no funcionaban. La segunda llamada terminó, con ella diciéndome que le había contado todo a su madre. Y que su madre estaba de acuerdo, en que yo estaba sufriendo una crisis, y necesitaba apoyo. Le dije que le mandara mis saludos a su madre, y terminé la llamada. La tercera y cuarta llamada, dejé que se fueran al buzón de voz. Las escuché una vez, las borré, y no respondí. Para el segundo mes, había cambiado de estrategia. Los mensajes se volvieron más tranquilos, más reflexivos. Ya no estaba furiosa. Estaba presentando un caso. En un mensaje de voz, dijo que había estado pensando mucho, y había descubierto. ¿Por qué había estado actuando de esa manera? Dijo que había tenido miedo. Miedo de que yo hubiera madurado más allá del matrimonio, y la dejara atrás sin decírselo. Las bromas en público eran una forma de menospreciarme. Antes de que yo pudiera menospreciarla a ella primero. Fue la cosa con mayor autoconciencia que había dicho en nuestros 4 años de matrimonio. Lo escuché 2 veces.
Luego llamé a Armon, y le dije que siguiera adelante. Entender por qué hiciste algo, no deshace el hecho de haberlo hecho. Eso no es crueldad. Es, simplemente, cómo funcionan las cuentas. Vera y yo, llevábamos saliendo unas 6 semanas, cuando ella sacó el tema de forma muy clara. Con esa manera en que manejaba todo. Quiero dejar claro lo que es esto, dijo. Estábamos en su casa en Laurenseville, una casa adosada y renovada, de líneas limpias. Y con estanterías que realmente tenían libros en ellas. No para definirlo prematuramente, sino solo para que estemos operando, con la misma información. Adelante. No me interesa algo casual. Tampoco me interesa apresurar las cosas. Esas dos cosas. Pueden coexistir. Claro que pueden, dije. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Me miró por un momento. Ella se va a enterar eventualmente, y probablemente. Más pronto de lo que crees. Meridian no es una empresa grande. Lo sé. Cuando lo haga, las cosas se pondrán difíciles en el trabajo para ella. No para mí. Quiero que entiendas eso. No voy a gestionar mi vida, basándome en su reacción. Y no te pediría a ti que lo hicieras. Levantó su copa de vino. Bien. Y esa fue toda la conversación. Sin dramas, sin condiciones, sin negociaciones, solo dos adultos. Decidiendo ser honestos el uno con el otro, sobre lo que querían. Fue el intercambio más funcional que había tenido con una mujer en años. El divorcio se finalizó un miércoles de finales de febrero. 7 meses después de que yo hubiera salido de la casa de Crafton, con una maleta y mi guitarra. Armon me llamó al mediodía. Yo estaba en un sitio de trabajo en el Northside, pasando conductos a través de un techo. Salí, tomé la llamada, dije gracias, y volví a entrar para terminar el trabajo. Esa noche, Vera abrió una botella de vino que había estado guardando. Nada caro, solo algo que a ella le gustaba. Nos sentamos en su cocina, ella cocinó. Y hablamos sobre un viaje que quería hacer a la costa en primavera. Y si yo podría conseguir una semana libre entre trabajos. Una noche normal. Deliberadamente normal. Y ese, era exactamente el punto. La casa de Crafton se había vendido, como parte del acuerdo. Ella se había mudado a un apartamento de una habitación en Mount Lebanon. Más cerca de las oficinas de Meridian en el centro. Seguía en la empresa, y seguía reportando a Vera. Esa parte, no había sido discutida abiertamente entre Vera y yo. No era necesario. Ambos entendíamos la geometría de la situación. El viaje de primavera se llevó a cabo. Una semana en la costa de Oregón. Una casa alquilada, a 20 minutos de Cannon Beach. Llevé mi guitarra acústica, y toqué en la terraza trasera por las noches, mientras ella leía. Ninguno de los dos sentía la necesidad de llenar cada silencio. Fueron las primeras vacaciones que tomé en 3 años, que realmente se sintieron como tal. Me mudé a la casa de Vera en Laurenseville, el primer sábado de marzo. 3 semanas después de que finalizara el divorcio. No fue una gran producción. Tenía la camioneta de Vincent, di 2 viajes, y para las primeras horas de la tarde. Todo lo que era mío, ya estaba dentro. Las herramientas en el sótano, la ropa en el armario que ella había despejado para mí. Y la guitarra en un soporte en la esquina de la sala de estar. Donde la luz entraba bien por las mañanas. Ella me había hecho espacio, sin hacer un escándalo de ello. Pedimos comida a un restaurante tailandés en la calle Butler esa noche. Comimos en la mesa de la cocina, y eso fue todo. Sin ceremonias. Sin discursos. Solo 2 personas, cenando en su hogar. El primer lunes de regreso en Meridian, después del viaje a Oregón. Vera entró en la oficina de la misma manera que siempre lo hacía. Ella no era una persona que ajustara su comportamiento en función de quien la estaba mirando. O de lo que supieran.
No anunció nada, no lo mencionó en ninguna reunión. Y no envió un correo electrónico a toda la empresa. Simplemente, siguió siendo la persona que siempre era. Lo que incluía el hecho de que estaba en una relación con el exmarido de su empleada. La oficina se enteró, de la forma en que las oficinas siempre se enteran. Gradualmente, y luego, todo de golpe. Su asistente, un chico joven llamado Reedo Udem, ató los cabos primero. Había visto el calendario de Vera, y notó una reserva recurrente para cenar. Bajó un nombre que reconoció de la lista de invitados, del evento del año anterior. Se lo mencionó a alguien. Ese alguien, se lo mencionó a alguien más. En un par de semanas, la información había completado un circuito total. Por toda la planta de Meridian. Ella se enteró un martes por la mañana. Una compañera de trabajo llamada Sydney, la apartó cerca de la sala de fotocopiadoras y se lo contó. Probablemente pensando que le estaba haciendo un favor. Según los relatos que se filtraron después, se quedó allí durante un largo momento. Sin decir absolutamente nada. Luego, fue a su escritorio, se sentó, y no habló con nadie más, durante el resto de la mañana. No tenía dónde desahogarse. Ese era el problema. No había un blanco para su enojo, que la hiciera parecer razonable. Vera era su jefa. Hacer una escena en el trabajo, no era una opción que pudiera permitirse. Renunciar, tampoco era una opción que pudiera permitirse. Y transferirse de departamento, requería la aprobación de Vera. Estaba atrapada, en una geometría sin una salida buena. Así que, se quedó. Entraba todos los días, hacía su trabajo, y se sentaba en las reuniones de evaluación trimestral. Donde Vera dirigía la sala con la misma autoridad ecuánime que siempre había tenido. Y ella tenía que mirar al otro lado de la mesa, y tragarse esa información, cada maldita vez. Escuché parte de esto a través de Vincent. Que aún tenía conexiones en común con personas del círculo de ella. Yo no andaba buscando esa información. Simplemente llegó a mí, de la forma en que lo hace la información. Cuando has vivido en un lugar el tiempo suficiente. No sentí satisfacción por ello, exactamente. No era algo que yo hubiera planeado. Ella misma había preparado las condiciones, una broma pública a la vez, y las consecuencias. Simplemente habían seguido la geometría de sus propias decisiones. Yo no había planeado nada de esto. Solo había dejado, de apartarme de su camino. Unos 4 meses después de mudarme, Vera y yo. Estábamos en una ferretería en Bloomfield un sábado por la mañana. Ella estaba buscando lámparas. Para el segundo piso de una propiedad que acababa de comprar en Polish Hill. Yo empujaba el carrito. Ella estaba leyendo las especificaciones de una lámpara colgante. Y haciéndome preguntas sobre el espacio libre de la caja de conexiones. Una mujer apareció a la vuelta de la esquina del pasillo. Nos vimos en el mismo instante. Miró a Vera primero, luego a mí, y luego al carrito que estaba entre nosotros. La realidad doméstica, tan ordinaria, de aquella escena, el sábado por la mañana, la ferretería. La lámpara en la mano de Vera, le cayó encima como un balde de agua fría, todo a la vez. Vera levantó la vista de la hoja de especificaciones, registró la situación en unos 2 segundos. Y volvió a mirar la lámpara. Esta funciona, me dijo. El espacio libre está bien. Perfecto. Toma 2. Tomó 2 del estante, y las puso en el carrito. La mujer en el pasillo, no se había movido. Seguía allí parada, sosteniendo lo que sea que hubiera ido a buscar a ese pasillo. Y yo podía ver cómo su mente trabajaba, intentando descubrir qué hacer consigo misma. La miré. Hola, dije, sin ser frío, ni cálido. Solo una palabra reconociendo que otra persona estaba allí parada. Ella no dijo nada. Vera puso su hoja de especificaciones sobre las lámparas del carrito. Y seguimos avanzando por el pasillo. No sacó el tema, hasta que estuvimos en la camioneta, rumbo a casa. ¿Estás bien?,
preguntó. Sí. Miró por la ventana del pasajero, observando los escaparates de Bloomfield que iban pasando. Parecía que quería desaparecer, le dije. Estará bien. Vera no dijo nada más al respecto. Puso una lista de reproducción en su teléfono, condujimos de regreso a Laurenseville. A través del tráfico del sábado por la mañana, y hablamos sobre en qué pared irían las lámparas. ¿Y si el segundo piso necesitaba que se le cambiara todo el cableado? ¿O solo una actualización del panel eléctrico? Una conversación normal. Un sábado normal.